Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, Guillermo, buenas noches a todos. Antes de iniciar lo que es la sesión de clase, me gustaría que entren al aula de apoyo y revisen su examen parcial. Si hay algo que ustedes consideren que se requiere de alguna revisión, la podemos hacer posteriormente. Solo me lo dejan indicado para poder realizar la revisión. Ahorita está habilitado solo para que ingrese a verificar, a revisar qué es lo que tuvo qué estuvo bien, qué estuvo mal en cuanto a las respuestas. Por cierto, hicieron el examen, si no me equivoco, 111 estudiantes y evidencias del desarrollo solo hay alrededor de 101. Eso quiere decir de que hay un número aproximadamente de 10 estudiantes que no subieron su desarrollo del parcial. ¿Ok? Verifiquemos, en dado caso, ahorita lo de la nota, estuvieron buenas, cuáles estuvieron malas. El examen estaba bastante sencillo para poderlo realizar. Se había realizado los ejercicios que se dejaron propuestos, se había puesto atención en las sesiones de clase, iba a poder desarrollar tranquilamente lo que era el parcial. Había una pregunta que decía implemente el circuito sumador o el FA, era de hacer el dibujo propiamente del circuito.
¿Ya hicieron la revisión de su examen? ¿Ya verificaron la nota que tienen? Sí, ingeniero. Ok, Muchas gracias. perfecto, perfecto. Ricardo dice que sí también, Marco Antonio, ok, ok. Ok, iniciemos entonces con la sesión de clase de este día. La última sesión de clase que tuvimos previo al examen parcial, empezamos a hablar del álgebra de Boole. Dijimos que era cómo estaba estructurado, cómo se conformaba, qué era eso del álgebra de Boole, qué implica lo que es el álgebra de Boole, quién fue quien desarrolló el álgebra y además de eso las operaciones básicas que se tienen en el álgebra de Boole. Aparte de eso, estuvimos hablando de los elementos del álgebra de Boole y si no me equivoco, nos quedamos en esta parte, propiamente en los elementos, que sin duda alguna les tuve que haber compartido lo que era la pantalla, pero a ver, no, es esta de acá, esta, que prácticamente esos elementos yo tengo que tener claro básicamente a qué hacen referencia y qué es lo que van a generar cada uno de ellos. ¿Por qué? Permítanme un momentito.
Mencionaba propiamente que tenemos que tener claro cuáles son esos elementos de la álgebra de Boole principalmente y qué se puede hacer o cómo se va a generar el valor de resultado de cada uno de ellos. Tal es el caso, por ejemplo, el circuito lógico. El circuito lógico no va a ser más que un diseño, una gráfica de cómo va a estar conformado en cuanto a operaciones el circuito. La f de x va a ser la expresión algebraica o la expresión lógica que se va a estar derivando en todo momento del circuito lógico, es decir, ella va a ser la representación algebraica de un diseño de un circuito. Y para poder generar lo que es la tabla de la verdad, yo tengo que tener la f de x bien identificada, bien determinada para poder desarrollar lo que es la tabla de la verdad. Aparte de eso, hablábamos de un elemento que por acá lo pusimos, el f de b, que es el valor resultante. Él me va a permitir obtener un resultado, una salida de toda la tabla de la verdad. Yo tengo que tener claro que una tabla de la verdad se compone de prácticamente las variables de entrada, los procesos, las salidas y las combinaciones. Las combinaciones me hacen referencia directamente a los valores de entrada para cada una de las variables. Por lo tanto, el f de b me va a hacer referencia a una combinación, es decir, ese f de b que yo obtenga me va a servir para verificar en una de las filas de la tabla si coincide el valor de salida con el f de b que he obtenido. Si coincide, es porque el procedimiento se ha llevado correctamente y al menos en esa fila o en esa combinación no nos hemos equivocado. En algunos casos me dicen, ¿cómo puedo estar seguro de que mi tabla es correcta, que mi tabla si la he realizado de una forma correcta? Si yo tomo por lo menos una, dos o tres combinaciones para encontrar el f de b, me va a servir de referencia para tener un panorama más claro de que no me he equivocado en ninguna de las operaciones que tuve que haber hecho. Cabe mencionar que la tabla de la verdad puede ser resumida, puede ser completa. La resumida es que solo va a presentar entradas y salidas. La completa va a llevar todo el procedimiento, todas las operaciones, todos los cambios que se ha ido dando en función de las variables de entrada con respecto a las operaciones que tenga el circuito. Es decir, es todo una matriz de ceros y unos que vamos a estar sacando. Y por lo tanto, un error que yo detecte o al menos un resultado malo que yo detecte, yo tengo que verificar a dónde me equivoqué. Mi recomendación es borre y vuelva a empezar. Va a perder tiempo en identificar el error, como es a partir de un FDB que usted puede identificar que se equivocó en alguna operación, puede ser de que la encuentre y la va a encontrar en la combinación, entre toda la fila de la combinación que ha trabajado el FDB. Pero de ahí tendría que cambiar también para las otras combinaciones. Por lo tanto, lo ideal y lo mejor va a ser en ese caso empezar de nuevo, ¿sí? Tomando en consideración que estoy seguro que la f de x es correcta también. ¿Por qué? Porque les mencionaba que si la f de x me he equivocado en obtener la f de x del circuito, es decir, esa f de x no es para ese circuito, yo puedo hacer la tabla de la verdad. Nadie me va a decir, no, no puedes hacer la tabla. Claro que puedo hacer la tabla porque he encontrado una f de x que no sea la correspondiente al circuito que me están pidiendo que le haga la tabla, ya es otra situación. Pero yo puedo hacer la tabla de la verdad con la expresión que he obtenido, solo que esa tabla tampoco va a coincidir con el circuito. Por lo tanto, no estoy haciendo absolutamente nada con respecto al ejercicio.
Entonces, tenemos también el otro elemento que es f de ABC, que se le denomina función lógica. Y mencionaba que prácticamente entre la expresión lógica y la función lógica se pueden dar ciertas confusiones e inclusive algunos trabajan la función lógica como que si fuera la expresión lógica. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? ¿Va a estar malo el ejercicio? No. Lo único que va a incurrir en más procedimientos para encontrar los resultados que uno está buscando con el desarrollo del ejercicio. La función lógica se trabaja de una forma, la expresión lógica se trabaja de otra. Sus estructuras son totalmente diferentes. Así como decíamos a la hora de hacer los ejercicios de conversión, lo primero que tengo que hacer antes de empezar el procedimiento es verificar si el número corresponde a la base. Si el número no corresponde a la base, no se puede realizar. Lo mismo es con la f de x y la función lógica. Al tener yo una f de x, yo tengo que analizar si esa f de x la puedo utilizar como una función lógica o simple y sencillamente la voy a seguir viendo como una expresión lógica del circuito. ¿Por qué? Porque me va a beneficiar más tener la función lógica que tener la expresión lógica. Conociendo algunos aspectos, algunas características de cada uno de los elementos, uno puede llegar a hacer más sencillos los procedimientos para poder desarrollar dicho ejercicio, para tener claro un resultado lo más certero posible con respecto a un dispositivo o con respecto a un circuito lógico. Dentro de otro de los elementos están las técnicas de simplificación que pueden ser los teoremas y los mapas de Karnoff. Y acá mencionábamos algo de los términos mínimos y términos máximos. Términos mínimos van a ser referencias a valores de 1, los términos mínimos. Los términos máximos van a hacer referencia a valores de 0. Término mínimo 1, términos máximos 0. Si gusta esa referencia, enmárquela, póngala en negrito, porque más adelante va a necesitar de esa referencia para poder resolver algunas situaciones con respecto a las funciones lógicas. Las funciones lógicas va a ser casi de los últimos temas que vamos a abordar directamente del álgebra de Boole. ¿Por qué? Porque es directamente obtener una función lógica. El objetivo es simplificar o poder tener un recurso para poder simplificar. Aunque les decía también, dependiendo de los recursos que contemos o de los elementos que tengamos a la mano, así podemos utilizar los teoremas del álgebra de Boole y los mapas de Karnoff. Pero ¿qué sucede? Que hay algunos se sienten más cómodos utilizar los mapas de Karnoff y otros se sienten más cómodos utilizando los teoremas. ¿Qué es mejor? Utilizar los teoremas, porque es, digámoslo así, una base de análisis matemática que uno tiene que hacer para ir reduciendo la cantidad de operaciones, mientras que en los mapas es más gráfico y puede darse el caso que si no aplica bien el mapa, el resultado que obtenga no es el valor simplificado que se requiere. Tiene que analizarlo y tiene que verificar si le puede sacar o le puede aplicar los teoremas del álgebra de Boole. Entonces, es de tener claro directamente qué es el diseño del circuito, qué es la tabla de la verdad, qué puedo hacer con el diseño, qué puedo hacer con la tabla, para qué me va a servir la f de x, para qué va a servir el f de b, la función lógica y los teoremas y los mapas de Karnoff. Entonces, tomando de parámetro esa parte, dentro del contenido aparecen unos enunciados básicos o leyes básicas que se tienen dentro del álgebra de Boole
para tomarlas en consideración en algún momento dado, cuando se presente dicha situación, tener claro de que si se puede hacer de una forma o se puede hacer de otra forma las operaciones. En dado caso, me dice que la primera ley o el primer enunciado del álgebra de Boole es la ley conmutativa, en la cual dice que ambas operaciones binarias, sumas y productos, son conmutativas. Esto es que si A y B son elementos del álgebra, se verifica que, ¿cómo puedo saber que una variable forma parte del álgebra de Boole? De una forma muy sencilla. Cuando una variable almacena el valor de 1 o 0, es porque esa variable forma parte del álgebra de Boole. Si esa variable tiene cualquier otro valor diferente a 0 o a 1 representado a través de estado lógico, eso no tiene nada que ver con el álgebra de Boole. ¿Sí? Siempre tienen que ser ceros o unos. Y me dice que A más B es igual a B más A. Indistintamente como usted tome lo que es el resultado o la sintetización de la operación, el resultado siempre va a ser el mismo. Porque hago énfasis en esta parte. Van a haber ocasiones en que vamos a tener A más B, o pueden haber ocasiones que vamos a tener B más A. Y en algunos casos me preguntan, mire, pero no tendría que ser A más B por el orden de las variables, cómo entran en cada compuerta lógica. No necesariamente, porque podemos aplicar la ley conmutativa a la hora de sustituir los valores en las variables. El resultado siempre va a ser el mismo. Si yo sumo A más B o sumo B más A, el resultado siempre va a ser igual. O en el caso de la multiplicación, A por B, B por A. Luego tenemos por acá las leyes distributivas. La ley distributiva en las operaciones de suma y multiplicación, tengo que saberlas identificar y tengo que saberlas aplicar. ¿Por qué? Porque estas reglas, estas leyes, mejor dicho, forman parte del álgebra de Boole, y todas las leyes tienen que ver directamente con los teoremas, y los teoremas tienen que ver con las técnicas de simplificación. Por lo tanto, yo tengo que saber aplicar dicha ley para poder simplificar, no para aumentar lo que son las operaciones. Ejemplo de esto, me dice que A por B más C es igual a tener la estructura de A por B más A por C. Si yo verifico la igualdad, me dice que aquí tengo una multiplicación, una segunda multiplicación y luego una suma. Es decir, estoy realizando 3 operaciones. Mientras que teniéndolo en esta estructura, voy a hacer la suma y luego la multiplicación. 2 operaciones nada más. Por lo tanto, yo tendría que buscar esta estructura dentro de la f de x para poder dejar la igualdad a esta otra estructura, tratando de reducir la cantidad de operaciones que se pueden llevar a cabo. Problemas en aplicación. Nosotros muchas veces queremos que salgan exactamente las mismas variables en el mismo orden para poder aplicar los teoremas. Y es ahí donde juega mucho el papel de realizar el análisis y la síntesis de las operaciones y de los teoremas para ver si encaja un teorema en alguna de las estructuras que tenga la f de x. No es necesario aplicar un teorema, por lo que es la ley distributiva también, a toda la expresión. No, puede ser a un grupo de operaciones para tratar de reducirlas. Y lo mismo sucede con la suma. Con la suma, en un primer momento, fuera de lo que es el paréntesis del segundo término. Eso va a ser igual a tener a A por B, a A más B multiplicado con A más C.
¿Qué es lo que se está realizando propiamente en esa operación? En esa operación lo que se está realizando es, por un lado, A por B, es esta operación de acá, A por C. Ambos términos separados por lo que sería la sumatoria. En el segundo caso es A más B, A más C, separado de lo que sería la multiplicación. En ambos casos, el resultado siempre va a ser el mismo. Tengo el 50% de probabilidades de acertar con el valor correcto. ¿Por qué? Porque mi resultado siempre va a ser un 0 o va a ser un valor de 1. Las leyes de identidad dicen que dentro del álgebra de Boole existen dos elementos neutros y son prácticamente el 0 y el 1, pero no en todo momento va a existir como elemento neutro el valor de 0 y el valor de 1. Esto se va a dar única y exclusivamente en las siguientes condiciones. Cuando se dice A por 1, en la multiplicación, el valor de 1 multiplicado ante otra variable, el elemento 1 se convierte en el elemento neutro. Y en la suma, el valor de 0 es el que se va a convertir en el elemento neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que si se me llega a presentar una estructura como esta, A por 1 va a ser siempre igual a lo que es la variable A. A más 0 es igual a la variable A también. Comprobando eso, podemos asignarle valores a las variables. Yo puedo decir acá que A va a tener el valor de 0 y podemos decir, bueno, si yo tengo A por 1, dice que va a ser igual a lo que es la variable A. Si yo sustituyo, tengo 0 por 1 igual a 0. 0 por 1, 0. Ahí se da la igualdad del elemento neutro por la ley de identidad. Eso en la multiplicación. En la suma dice que el elemento neutro es el 0. Entonces vamos a aplicarle o asignarle a A el valor de 1. Me dice que A más 0 va a ser igual a la variable A. Eso quiere decir que si yo le doy, sustituyo los valores, 1 más 0 va a ser igual a 1. 1 más 0 me dice que es 1, igual a 1. ¿Quién llevaba el valor de 1? A. ¿Quién llevaba el valor de 0? A. Por lo tanto, el resultado de estas operaciones va a ser A. Aquí lo vemos sencillo porque solo es una variable y un número de 1 o de 0. Pero pueden haber estructuras en las cuales se puedan estar multiplicando 4 o 5 términos no variables y que todos vayan a coincidir con multiplicarlo con 0 todo. Por lo tanto, no requiero de ir haciendo todas las multiplicaciones, sino que automáticamente puedo decir por la ley de identidad, este grupo de operaciones da 0. O por la ley de identidad, este grupo de operaciones va a dar 1. En la suma, basta con que un elemento tenga el valor de 1. Perdón, en el caso de la suma, va a ser A por el caso de que si en la asignación sea 1, va a dar 1 por la ley de identidad. Simple y sencillamente porque la ley de identidad dice que el mismo valor de la variable es la que va a tener propiamente como resultado. Estas serían dos leyes prácticamente de las 4 principales. Vamos a hacer la captura de pantalla para que lo tengan a la mano, puedan referenciarlo posteriormente. Solo examen, sí, solo examen. Hay nota ahorita, actividad de foros, posiblemente la otra semana, el martes,
posiblemente ya en notas de foro y de las actividades. No, hoy no voy a pasar el formulario de asistencia. Voy a tomar la asistencia directamente registrada de lo que es la plataforma de Teams. Ok, sigamos por acá. Ley de la complementación. Esta ley es muy sencilla, pero al mismo tiempo requiere que prácticamente se tome en consideración y se aplique a la hora de trabajar las funciones lógicas o las diferentes formas de representar la función lógica. En la clase pasada, inclusive hace poquito, les mencioné lo de los términos mínimos y términos máximos. Términos mínimos hacen referencia al valor de 1, por lo tanto, esta estructura es la que yo voy a trabajar con funciones lógicas con término mínimo, y esta estructura la voy a trabajar con las funciones lógicas que hagan referencia a la estructura de términos máximos. Términos máximos va a dar 0, términos mínimos va a dar 1 propiamente. Y me dice la ley de la complementación de que prácticamente para cada elemento del álgebra de Boole, sea la variable A, existe un elemento denominado A negado. Como tenemos dos operaciones principales, suma y multiplicación, la negación es prácticamente la complementariedad que se puede dar en una estructura de operaciones. Por lo tanto, si yo le asigno valores, yo digo que A es igual a 0 para la suma, aquí no estamos hablando de elementos neutros, sino que simple y sencillamente los valores por la ley del complementario, en el caso de la suma me va a dar 1, en el caso de la multiplicación va a dar 0. Por lo tanto, si tengo la suma A más A negado, esto dice que va a ser igual a 1. Sustituyendo, tengo 0 más 0 negado igual a 1. Voy a tener 0 más 1 igual a 1. 0 más 1 es igual a 1. Y esto es igual a la salida que estaba predeterminada en la suma con la ley del complementario. Si me voy por el lado de la multiplicación, va a ser lo mismo. Prácticamente acá lo que tendríamos que hacer es asignarle el valor de 1 a la variable para ver que indistintamente sea 1 sea 0, el resultado siempre va a ser 0. En este caso, yo voy a decir A por A negado es igual a 0. Sustituyendo, va a ser 1 por 1 negado igual a 0. Uno por 0 igual a 0. 1 por 0 va a dar 0. Esto va a ser igual a 0. En ese caso se cumple la ley del complementario. Para la multiplicación, el resultado va a ser 0. Para la suma, el resultado va a ser 1. ¿En qué momento vamos a utilizar esta parte? Esto se va a utilizar posiblemente dentro de lo que es la parte de las funciones lógicas y más directamente para poder convertir una función lógica a una función canónica y simplificarnos así el trabajo de realizar varios procedimientos para poder simplificar el circuito. Entonces, estas dos operaciones sencillas que cuando yo las pueda ver en una estructura o en un circuito, puedo dar el resultado directamente. ¿Qué es lo que no voy a poder hacer en un primer momento trabajando lo que es el circuito? Creo que lo mencionaba en la clase pasada. Como aquí estamos hablando de la ley del complementario o de la negación, yo puedo tener en un momento dado dos negaciones. ¿Sí?
Algunos lo que hacen es que dicen, bueno, entra A, llega una negación, se convierte en A negada. Esta A negada pasa por otra negación. Si A está negada y se niega A, el resultado es A. Sí, el análisis es correcto, porque tener doblemente negado una variable es llegar al resultado de la variable original. Si yo le pongo que el valor es de 1, 1 negado se me hace 0. Entro a otra negación, se me hace 1 otra vez. Por lo tanto, queda con el valor original. El análisis es correcto. Pero en un primer momento no puedo aplicar esa operación o ese análisis porque tiene que ver directamente con simplificación. Y ahorita no vamos a empezar a ver simplificación. Vamos a empezar a ver la f de x, que es prácticamente la descripción algebraica de todo lo que hace el circuito. Por lo tanto, la forma correcta de poder representar una doble negación va a ser de esta forma, donde vaya a colocar o dos rayitas encima de las variables o de la variable o lo que son los dos apóstrofes para identificar de que existió dentro del circuito una doble negación. Si yo quiero simplificar ese circuito, yo puedo empezar por decir, aplicando el teorema 3A de los teoremas de la álgebra de Boole, A doblemente negado es igual a A directa. Pero ya ahí ya estoy aplicando y estoy explicando por qué voy a poner la A directa en ese caso o la variable directa, porque ya estoy aplicando directamente simplificación. Mientras que en un primer momento todo tiene que ser la descripción total de lo que se lleva a cabo en el circuito. Y si yo pongo que entra A, sale A negada y vuelve a quedar A, no estoy diciendo que hagan algo en específico el circuito. Es más, lo que estoy diciendo, para tener una idea, en el circuito va a quedar algo así. En ese tramo, en esa estructura, el circuito va a quedar una sola línea. Y no es directamente que esté así el circuito. El circuito originalmente va a estar conformado por lo que es dos negaciones, en la cual va a entrar la variable A en dos ocasiones y voy a obtener la misma variable A. Pero en este caso, aquí entra A, aquí sale A negado y aquí va a salir A doblemente negado. Son diseños y estructuras muy diferentes, pero con el mismo resultado. Aparentemente aquí A queda directa, aquí A queda doblemente negada. Al realizar la aplicación de la A doblemente negada, es como tener la A directa propiamente. Pero como les digo, este análisis, esta aplicación, se haría más adelante cuando ya estemos propiamente en lo que es la simplificación. ¿Por qué lo traigo a colación ahorita? Porque en un primer momento vamos a trabajar con un circuito y hay algunos que hacen el análisis directamente y dicen, mire, al final lo que me queda es prácticamente esto. Por lo tanto, la salida de esta compuerta es A. Pero ¿por qué A? No se está describiendo realmente el procedimiento. Si tú has llegado a la variable A es por la aplicación de un teorema, pero la f de x es la descripción de todos los procedimientos o todas las operaciones que incluyen al circuito. Eso es lo que tienen que tener presente a la hora de estar trabajando con un circuito lógico. ¿Preguntas hasta este momento, señores? ¿Dudas?
Ok, Jonathan, no hay problema. Ahí comparto, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ok, entonces, continuando. Esas serían las leyes principales. Por un lado, la ley conmutativa, ley distributiva, ley de identidad, ley de complementación. ¿Solo son esas? No, hay más. Y ahí las vamos a ver más adelante. Son alrededor de 20 teoremas los que vamos a tener para podernoslo aprender y aplicar a la hora de simplificar. Ok, siguiente tema, el elemento de tabla de la verdad. Me dice que una tabla de la verdad es una lista ordenada de 2 a la n, ¿sí? Combinaciones distintas. ¿A dónde vimos esto de 2 a la n? Cuando estábamos trabajando octales y hexadecimales. La tabla de octales en el fragmento o en la porción de binarios va a hacer referencia a los valores que puede llegar a tomar en un momento dado cada una de las variables del circuito. Cada columna va a hacer referencia a una variable que está dentro de lo que es el diseño del circuito. Y por eso voy a tener una cantidad de combinaciones posibles. Aquí tengo que tener mucho cuidado a la hora de resolver los ejercicios. ¿Por qué? Veamos, si yo digo, bueno, tengo 3 variables, ¿cuántas combinaciones voy a tener en mi tabla de la verdad? Voy a tener 8 combinaciones. ¿Por qué? Recordemos, según el contexto, la n, el valor elevado en esa operación, va a ser igual al grupo de 3 bits o al número de variables de entrada que tiene el circuito. En este caso, si decimos que son 3 variables de entrada, voy a tener 2 elevado a la 3 igual a 8 combinaciones. Exactamente el porción de la tabla de binarios de la tabla de octal, ¿sí? En ese sentido, tengo 8 combinaciones, desde la combinación 0 hasta la combinación 7. Si le piden trabajar con la octava combinación, ¿se podría trabajar o no se podría trabajar? Ajá, ¿se podría trabajar o no se podría trabajar en ese caso? Repito, son 3 variables de entrada, 8 combinaciones, y me piden trabajar con la combinación 8. ¿Puedo trabajar realmente ese punto, ese ejercicio? ¿Se podrá o no se podrá? No se puede. ¿Por qué? Porque van a ser 8 combinaciones posibles las que yo voy a tener y me está pidiendo trabajar con la combinación 8, ¿sí? Pero mis 8 combinaciones posibles van desde la combinación 0 hasta la combinación 7. Y me están pidiendo trabajar la combinación 8, no existe. Por lo tanto, yo no puedo realizar ese ejercicio porque hay me están pidiendo los valores de una combinación que no existe en mi tabla. Yo tengo que tener claro cómo es mi tabla de la verdad y cómo está compuesta mi tabla de la verdad. ¿Cuáles son las combinaciones? ¿Cuántas combinaciones son?
para poder identificar cuáles van a ser los valores de entrada de cada una de mis variables, porque las variables propiamente, sus valores, van a ser todos esos números binarios o esos estados lógicos que conformaban la tabla de octal en la parte binaria, en la parte del segmento binario. Entonces, yo tengo que tener claro que cuando tengo tres variables, mi combinación máxima es la 7. ¿Que van a ser 8 combinaciones? Sí, de la 0 a la 7. Trabaje la combinación 8. No existe. ¿En qué momento va a existir? Ah, cuando sean 16 combinaciones. Ahí sí voy a tener la combinación 8. Voy a tener la combinación de la 0 a la 15. 16 combinaciones. Trabaje con la combinación 16. No existe en la de 4 variables. ¿Por qué? Porque tengo combinación desde la combinación 0 hasta la combinación 15. ¿Sí? Esos aspectos los tenemos que tomar en consideración a la hora de trabajar. Y me dice combinaciones distintas de ceros y unos que se pueden obtener de la combinación del valor de n variables binarias. ¿Dónde voy a saber cuántas variables son? En lo que es el circuito. El circuito lógico es el que me va a indicar cuántas variables de entrada va a tener el mismo circuito. Con base a ese dato, yo puedo generar mi tabla de la verdad, pero la generación de la tabla de la verdad que voy a hacer en ese momento solo va a ser para conocer cuáles son esas combinaciones y los datos que tiene para cada una de las variables que tiene el circuito. No puedo obtener un valor de salida todavía porque necesito la f de x. Entonces me dice por acá, una tabla de la verdad es el medio que permite describir la manera en que las salidas de un circuito lógico dependen de los niveles lógicos que tengan las variables de entrada. ¿Qué es lo que me está diciendo? En función del valor de las variables de entrada más el operador lógico o la compuerta lógica, van a permitir describir todo el procedimiento a seguir hasta obtener las salidas. Y esa dependencia que va a tener las salidas con respecto a las entradas va a ser en función de cada una de las operaciones de suma, multiplicación y negaciones que puedan existir en lo que es prácticamente el circuito. Entonces, una tabla tiene que contener todo eso, toda esa descripción. Una tabla resumida no tiene esa descripción. La tabla resumida, ¿de dónde se obtiene? De la tabla completa. La tabla completa se obtiene de la f de x. Entonces aquí me dicen, bueno, ejemplo, tengo el circuito, no me dicen qué tipo de circuito es o qué hace este circuito, solo me dice que tiene dos variables de entrada y una variable de salida. Y me presentan dos tablas, tabla 1 y tabla 2. Ojo con esta situación. Si usted ve y observa ambas tablas, aparentemente son la misma. Tienen los mismos resultados, pero las combinaciones cambian. ¿Y por qué cambian las combinaciones? Porque las variables de entrada están en diferente ubicación. En la tabla 1 me dice que tengo A, B y la salida X. En la tabla 2 tengo B, A y la salida X. En lo que en una tabla puede ser la combinación 2, en la otra tabla es otra combinación. Por ejemplo, cuando A vale 1 y B vale 0, si yo quiero hacer la referencia acá,
esta combinación es esta de acá. Se movió de ubicación entre una tabla y otra, y por lo tanto, los valores de salida también tendrían que cambiar. En este caso en particular, no hay inconveniente porque las combinaciones que están arrevesadas o al revés en cada una de ellas, el resultado es el mismo. Aquí B vale 1, A vale 0. A vale 0, B vale 1. Pero ¿qué sucedería si este es 1? Aquí la salida 1 se tendría que trasladar para acá la salida de 1 también. Si está representando al mismo circuito lógico. Cada una de las filas es una combinación de la tabla de la verdad, lo que estábamos hablando anteriormente. Cada fila, una combinación. Cada combinación va a llegar a tener lo que es prácticamente sus valores de salida. Claro, aquí estamos limitados porque no me dicen, en primer lugar, me dan un circuito estandarizado y no me dicen qué tipo de circuito es, ni le pusieron etiqueta, ni me dicen qué operaciones se van a llevar a cabo. Sin embargo, me dan dos posibles tablas de la verdad con los resultados en cada uno de ellos, pero son tablas resumidas y por lo tanto no puedo ver tampoco cómo es que se logró llegar a esa salida, qué operaciones se realizaron, si era una expresión larga, era una expresión corta, etcétera. Pero sí tengo que tener claro de que en un primer momento nosotros vamos a estar trabajando única y exclusivamente con esta tabla, con la estructura de la tabla 2. ¿Qué quiero decir con eso? Que si voy a tener 3 variables de entrada, mis variables van a quedar ordenadas de la siguiente forma. C, B y A. Ojo, para los foros y para el examen. Si a mí en la tabla de la verdad me la ponen con esta estructura, automáticamente yo pongo malo el ejercicio porque ya no pegan los resultados correctos con respecto al circuito. ¿En qué sentido? Mire, pero que solo estamos cambiando de ubicación. Sí, pero recuerde que las variables representan una combinación en específico. Aquí la combinación 1 se convirtió en combinación 2 en la otra tabla. La combinación 2 de la tabla 2 se convirtió en la combinación 1 de la tabla 1. Por lo tanto, no puedo estar trabajando con ambas tablas al mismo tiempo. Yo voy a trabajar única y exclusivamente con esta tabla. Por situaciones de la vida, a la hora de los foros, me ponen A, B y C. Automáticamente lo pongo malo porque en clase ya lo dijimos, ya lo explicamos, que vamos a trabajar con esta estructura. Y algunos me preguntan, mire, pero si es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Veamos. Recuerden cuando ustedes estaban haciendo la tabla de octales, cómo salía esta primer columna, la secuencia de esta primer columna. Y aquí hacíamos referencia. La primer columna o la primer variable de entrada del circuito va a tener la secuencia 01, 01, 01, 01. ¿Quién es la primer variable de entrada en el circuito? A. La segunda variable de entrada va a tener 0011 o la segunda columna 0011. ¿Quién es la segunda variable de entrada? B. La tercera variable de entrada va a tener 00001111. ¿Quién va a ser la tercera variable de entrada? C. Por lógica, por el orden de las variables, así va a ser ubicado aquí en la tabla. Por ejemplo, si fuera
L y M. L tendría que ser acá, M tendría que ser en donde está B, ¿sí? Va a depender de la secuencia normal que se tenga de el carácter o la variable que se esté utilizando. Mire, pero si en el orden de las líneas B está arriba y A está abajo, ok, en el circuito le están diciendo que B va a ser la primer variable. Y si el circuito lo toma como la primer variable, entonces va a llevar la secuencia B 01, tal cual como está acá, 01, 01. Pero normalmente a la hora de hacer el circuito, sus líneas de entrada van en orden ascendente, A, B, C y D. Por lo tanto, de esa misma forma vamos a trabajar esta estructura. Ahora bien, me dicen, mire, pero tengo esas tablas, pero ¿de dónde salen esos valores? Teniendo todos los elementos de la álgebra de Boole y conociendo cómo funciona cada elemento, yo puedo decir, bueno, puedo tomar las estructuras de término mínimo. ¿Qué me dicen las estructuras de término mínimo? Que yo voy a tomar los valores donde las combinaciones, su resultado es 1. Puedo tomar esta y esta, o puedo tomar esta de acá y esta de acá. En ambas tablas, por la casualidad de la vida, que las respuestas quedan en la misma, según el tipo de respuesta, el valor que tiene cada combinación, queda en las mismas posiciones, no hay ningún problema. ¿Qué estado lógico lleva A en este resultado de 1? Lleva 0, por lo tanto va a ser A negado. ¿Qué valor o qué estado lógico lleva B para este 1? Lleva 0, por lo tanto va a ser B negado. Como estructura de término mínimo, le agrego el valor de suma o el signo de suma y busco el otro conjunto de unos, donde la salida es 1. A tiene 1, es directa. B tiene 1, es directa. Por lo tanto, la operación que se utiliza para que den estos resultados aquí en la tabla es A negado por B negado más A por B. Muy parecido a lo que era el XOR en el circuito sumador completo. Solo que acá no es el XOR. Simple y sencillamente es una estructura de una función independiente a una compuerta lógica, ¿sí? Donde voy a tener A negado por B negado más A por B, en el cual si yo agarro esta combinación y la sustituyo en él, mi resultado va a dar 0. Y podemos hacer la comprobación. Cuando A es igual a 1, vamos a ponerle otro color. Cuando A es igual a 1 y B igual a 0, me dice que, si se fijan acá, dice F de AB. Puede tomar esta tabla como tal. El ordenamiento es AB, no BA. Pero, lo que decíamos anteriormente, por la secuencia de las respuestas, no afecta en este caso en particular el resultado. Ok, me dice que es A negado. A lleva el valor A negado por B negado más A por B. Ok, 1 negado por 0 negado más A, que sería el valor de 1, por B, que sería el valor de por 0, que sería el valor de B. 1 negado se me hace 0, por 0 negado se me hace 1, más 1 por 0 sería 0. 0 por 1 es 0, más 0. 0 más 0, 0. Acá me da el valor de 0 en la salida. ¿Qué combinación estábamos trabajando? Esta verde. Cuando A vale 1 y B vale 0. Esto sería el F de B. El F de B, y lo vamos a poner así para ir tomando de referencia, F de B igual a 0 en la combinación donde A vale 1 y B vale 0. Aquí me dio 0. Voy a buscar en la tabla. A tiene 0. Pues sí, esta es la operación que hace que este resultado dé
0 propiamente. Acá, porque es pequeña la tabla, no significa mayor trabajo el poder obtener los resultados, ¿sí? Pero ya cuando es un circuito no estandarizado, elaborado a través de compuertas lógicas, ahí implica más operaciones como tal. Yo podría decir que esta función lógica es la f de x y a través de esa f de x estoy obteniendo el f de b. El f de b lo puedo sacar desde el circuito no estandarizado o desde la expresión lógica. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo claro? Ok, entonces veamos un ejemplo. Me dicen que genere la tabla de la verdad de la siguiente f de x. Y me dan la f de x donde me dicen que es a por b más c, todo esto negado, multiplicado con c más a más b negado por a por c. Lo primero que tengo que hacer prácticamente es identificar qué operaciones voy a hacer primero, qué operaciones voy a hacer posteriormente. Nosotros, de una de otra forma, las operaciones de suma y multiplicación lógica las venimos trabajando desde el circuito lógico, por lo tanto, no requerimos tener ahorita lo que es la tabla de la verdad del OR y del AND, porque ya la conocemos de una de otra forma. Ya hemos practicado haciendo ejercicios con multiplicaciones y sumas lógicas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir qué operaciones son las que lleva implícitas la expresión y si es que hay una cantidad de términos diferente a 2. ¿Por qué? Porque puede ser de que al final mi circuito, la última compuerta, tenga 3 líneas de entrada o que sean prácticamente solo 2 líneas de entrada. Y aquí lo podemos ver claramente a la hora de tomar lo que es la apertura de un paréntesis y el cierre de un paréntesis. Recuerden que los paréntesis son los que nos van a ir dando la pauta, así como las negaciones de qué operaciones se van a llevar a cabo primero y cuáles se van a llevar después. Inclusive, negaciones grupales es lo último que se hace. Negaciones individuales, antes de realizar otra operación, yo tengo que realizar la negación. Por lo tanto, aquí me va a aparecer que tengo prácticamente A por B en un paréntesis y en un segundo paréntesis engloba A por B más C, todo negado. Eso quiere decir prácticamente que aquí tengo un primer término. Hay una multiplicación, luego hay una suma y una negación. Primero realizo la negación, luego toda la sumatoria y luego voy a multiplicar con A por C. Si nos fijamos, todo esto está encerrado en paréntesis. Quiere decir que la multiplicación la voy a aplicar hasta tener el resultado de todo este término. Voy a poder multiplicar con el resultado de todo este término de acá. Son una serie de procedimientos que tengo que realizar para obtener mis resultados, ¿sí? Voy a ir obteniendo resultados parciales que los voy a tener que ir retomando para poder trabajar. Entonces, teniendo eso, ¿son cuántas variables son? Son 3.
se veía, aquí lo estoy poniendo ya directamente en el orden para que no nos vayamos a confundir. La tabla que yo voy a utilizar es la tabla 2. Esta de acá, tabla 2. Entonces, en ese caso, venimos y vamos a poner 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Aquí sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y acá 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y empezamos. Primera operación, según esto, A por B. Lo primero que tengo que analizar o preguntarme en dado caso es, ¿tengo los valores de A? Sí, aquí están. ¿Tengo los valores de B? Sí, aquí los tengo. Por cada operación yo tengo que preguntarme si existen los valores de esas variables o de ese conjunto de operaciones para retomar la siguiente operación. En este caso, esas dos columnas son las que yo voy a utilizar, A por B. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Ahora, A por B más la variable C. ¿Tengo los valores de A por B? Sí, aquí los tengo. ¿Tengo los valores de C? Sí, aquí están. Estos dos de acá los voy a desactivar porque no los voy a ocupar ahorita. Entonces, aquí ya puedo colocar A por B más la variable C. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. ¿Ok? Ahora voy a empezar o voy a continuar porque ya tengo todo este término. Me falta todavía la negación. Ok, entonces puedo poner doble paréntesis A por B más la variable C y la negación. Uy, faltó la C y la negación. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Esta columna. Eso quiere decir que esta y esta, por el momento, yo ya no las voy a seguir utilizando. Voy a utilizar esta de acá. Solo es negado. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ahora sí, dejo pendiente ahí la operación porque ya tengo este término. Hoy tengo que tener el resultado de este otro término para poderlo multiplicar. Acá, si yo verifico C más A más B negado, ¿tengo el valor de B negado? No, ¿verdad? Por lo tanto, voy a sacar B negado. Siempre digo de que en la medida de lo posible trate de evitar realizar 2 o 3 operaciones en una misma columna. Se puede llegar a confundir. Algunos me dicen, mire, pero es que nada cuesta decir 0 más 0 más 1. Mentalmente hicimos la operación de B negado, pero si se me olvida hacer la negación de B, me puedo equivocar y ya desde ahí voy a tener problemas con los resultados. Entonces mejor saco los valores de B en su estado negado, van a ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ahora sí puedo decir C más A más B negado. Entonces, ¿qué es lo que voy a retomar? Esta columna A y C. Esas tres columnas son las que yo voy a utilizar para operar ahorita. Como es sumatoria, 0 más 0 más 1 es 1, 0 más 1 más 1, 1, 0 más 0 más 0 es 0,
0 más 1 más 0 es 1. 1 más 0 más 1 es 1. 1 más 1 más 1 es 1. 1 más 0 más 0 es 1. 1 más 1 más 0 es 1. ¿Ok? Ya tengo ahí prácticamente el resultado de C más A más B negado. ¿Puedo realizar la multiplicación con A por C? No, porque no tengo todavía A por C. Por lo tanto, ahorita A por C. ¿Qué columnas? La columna C, la columna A. En multiplicación, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. ¿Ok? Hoy sí, ya tengo A por C, tengo C más A más B negado, puedo realizar la multiplicación de esos términos. Es decir, tengo esta columna y esta otra de acá. Estas de acá ya no las voy a ocupar por el momento. Entonces podemos poner dentro de paréntesis, a ver, paréntesis nuevamente, C más A más B negado, cierro paréntesis, multiplicándose con A por C. Falta el cierre de un paréntesis, ahí estaría. Y empezamos en multiplicación, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Ok, ya tengo ahí prácticamente este otro término de acá. Ahora solo me queda término 1 multiplicado por término 2. ¿Dónde tengo el término 1? Es este de acá. Término 2 es este de acá. Y ya lo puedo colocar tal cual como me lo especifica la expresión. A por B más C negado multiplicado con C más A más B negado multiplicado con A por C doble cierre de paréntesis. Ok, al tener eso, realizamos la multiplicación y decimos 1 por 0, 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Todos dan absolutamente el valor de 0 en esa expresión. Y mi resultado final, mis salidas, van a ser todos estos de acá, todo el valor de 0. Ahora, si recordamos un poco al principio, creo que en su momento les decía, las salidas en las tablas de la verdad de una f de x o de un circuito tiene que tener en este caso la mayoría de ceros y por lo menos una salida debería de ser de 1. ¿Por qué? Porque 0 significa que no va a ser absolutamente nada, va a estar apagado. Y 1 es con el que se va a mantener encendido. Este dispositivo aparentemente podría ser de que esté dañado porque ante todas las combinaciones de entrada que tiene, el aparato o el dispositivo no va a realizar absolutamente nada porque se va a mantener apagado. Sus resultados son ceros. Debería de haber por lo menos, perdón, una combinación con el valor de 1. Preguntas, señores, dudas.
¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Le puso esos valores. Solo no le entendí por qué ABC le puso esos valores principales. ¿Se refiere a estos valores, Leslie? Ok. Esos valores salen de 2 elevado a la n, ¿sí? Que para el caso sería 2 elevado, 2 elevado a la 3 igual a 8. ¿8 qué? 8 combinaciones, donde sus secuencias van a ser 2 a la 0 es igual a 1, un estado lógico utilizado, un cambio de estado lógico. Si usted se fija, esta porción de acá es prácticamente los valores de la tabla de octales, ¿sí? Porque la tabla de octales se genera a partir de una tabla de la verdad, donde la primer variable va a llevar la secuencia de 1 a 1. Un estado lógico utilizado, cambio de estado lógico. Ya se utilizó este estado, cambio de estado lógico, cambio de estado lógico. La segunda variable va a llevar 2 estados lógicos iguales y se produce el cambio. 2 estados lógicos iguales, se produce el cambio. 2 estados lógicos iguales, se produce el cambio. Tercer variable va a tener 4 estados lógicos iguales y se va a producir el cambio de estado lógico. Por eso estos valores siempre se van a mantener, no van a cambiar. Y por eso cuando menciono las combinaciones, esta es la combinación 0 porque este es el valor de 0. Combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando les decía, encuentre la combinación 8 cuando tengo 3 variables de entrada, no existe la combinación 8. ¿Son 8 combinaciones? Sí, son 8 combinaciones. Pero la combinación 8 no existe porque son 8 combinaciones desde la 0 hasta las 7. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó un poquito más claro, Leslie, con respecto a esos valores. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, señores? ¿No? Ok, entonces nos vamos a ir quedando hasta acá. Sí les voy a solicitar de que estén pendientes del chat para que en el momento en el que estén las notas ya completas las actividades, puedan revisarlas para proceder a subir las notas o a procesar las notas en el sistema. ¿Ok? Nos vamos a ir quedando hasta acá. Pasen buenas noches y nos vemos, nos conectamos el día martes. Ok. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche, Buenas ingeniero. noches a todos. Buenas noches.